Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Tomen asiento. Este ya es el fin. El fin de todo el sufrimiento del Señor Jesucristo. Jesús ya solo en la cruz, torturado, exhausto, abandonado por sus amigos, olvidado por Dios, toma su último respiro y se esfuerza para decir una frase final. Y nos preguntamos, ¿por qué Jesús reuniría su última fuerza para gritar a gran voz? ¿Acaso su Padre Dios no podría haber escuchado sus pensamientos? ¿No dice la Escritura que antes de que nosotros abramos nuestra boca, Él ya conoce todo lo que vamos a decir? ¿Acaso su Padre no podría haber visto su angustia, su temor ante la muerte? ¿No habría escuchado su oración allá en el huerto de Getsemaní, diciéndole: Padre, esta copa es demasiado amarga para mí, no la quiero, haz que pase? ¿Por qué el Señor Jesucristo reuniría su última fuerza para decir esta última frase? Pero también podríamos preguntar, ¿acaso era Dios el único que estaba escuchando ya? ¿Acaso solamente se dirige a Dios en esta ocasión? ¿No sería para que también Jesucristo quisiera decir esta última frase? Esta última frase, para que también los demás lo escucharan, para que también los otros, los que estaban allí, aunque lejos, como dice el Evangelio, escucharan lo que tenía que decir ya finalmente. ¿No sería que Jesús gritó para que también nosotros lo escucháramos? Para que también nosotros oyéramos su última frase. Una frase que, a pesar del dolor, de la burla, de la agonía, de todo el sufrimiento que ya había padecido, era una palabra de entrega. Una palabra que, a pesar de todo lo que había sentido el Señor Jesús, además del abandono de sus discípulos, de la gente que lo había acompañado durante todo este tiempo, también había sentido el abandono de Dios mismo, de su Padre. Pero esta palabra de Jesús es una palabra a Dios. Es una palabra de entrega a su Padre. Es una palabra de confianza. Es una palabra de amor. Es una palabra de seguridad. Es cierto, es una palabra última, pero también es una palabra de entrega final. Una entrega a su Padre. Aquel que lo había enviado. Aquel que le había encargado una tarea. Aquel que, a pesar de ser su hijo, quiso ofrecerlo por nosotros. Una palabra en la que Jesucristo mismo expresa su confianza y su fidelidad al Padre. Y esta también es una palabra antes de la resurrección. Es una palabra antes de la victoria del reino. Es una palabra antes de tener alguna seguridad que aquella fe, la fe, le podía dar a Jesucristo. Y cuando a veces nosotros nos encontramos, hermanos, hermanas, en una situación final, en una situación donde ya no hay salida, en una situación donde ya todo está terminado,
A veces la palabra que sale de nuestra boca, de nuestros labios, de nuestro corazón, no es una palabra de entrega al Señor, sino parece ser que también todo lo contrario. Porque a nosotros nos gustaría tener la seguridad de que todo va a salir bien. En este tiempo hay muchas personas que están predicando el triunfo y están predicando que todos los que creen en Cristo Jesús ya finalmente tienen todo asegurado en sus vidas: prosperidad, felicidad, gozo, carencia de dolores y de enfermedades y muchas cosas parecidas. Pero cuando enfrentamos la realidad, cuando chocamos contra esa realidad de la enfermedad, del temor, cuando chocamos contra esa realidad de la inseguridad, de la violencia, de la corrupción, de todas las cosas que estamos viviendo hoy actualmente, el choque nos deja sin confianza, sin fe, sin seguridad y sin muchas otras cosas más. ¿Por qué? Porque ni siquiera el mismo Señor Jesucristo pudo evitar el dolor, el sufrimiento y finalmente la muerte. Pero al final de todo, el Señor Jesús expresa una palabra de entrega, de confianza. Allí, al decir: Padre, ¿estás seguro de que el Señor está abriendo sus brazos una vez más para recibirlo? Así como aquel padre cuyo hijo había muerto porque se había ido y había desperdiciado sus bienes y había caído hasta lo más profundo que alguien podía caer siendo judío en aquel entonces, dando de comer a los cerdos y queriendo comer de esa comida. Cuando regresa a su padre, éste le abre los brazos y lo recibe y hace fiesta. Así Jesús le expresa estas últimas palabras a su Padre, a su Abba. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Porque todo lo que había vivido Jesús, todo lo que le había dado significado a su vida, todo lo que había realizado con el pueblo, con la gente más necesitada, con la gente a la más despreciada, con la gente que más requería de esa presencia divina, lo había entregado, lo había dado. A veces incluso sintiéndose agobiado por todas aquellas personas que se acercaban y querían tocarlo para recibir algo de él. Cuando se sentía agobiado, decía: vámonos, vámonos, y salía y se iba, se metía a la barca para estar lejos de esa multitud que a veces también lo agobiaba, porque quería precisamente eso, recibir la bendición del Padre a través de él. Jesús y su vida, el significado que Dios le había dado, ahora ya definitivamente la entrega, la regresa a quien se la había dado. Y aquí también podemos ver que incluso en el último instante de su abandono, cuando la victoria todavía parece muy lejana, Jesús, el Hijo, proclama su fe, su seguridad y su seguridad en Dios.
proclama su fe y su confianza en el Padre. Las tinieblas de la muerte no pueden vencerlo y por eso, haciendo su último esfuerzo, reuniendo su último aliento, grita a gran voz para que todos escuchen, para que todos oigan su fe, para que todos vean su confianza en el Padre, en su Padre. En tus manos encomiendo mi espíritu. Y para que de la misma forma, en los momentos más complicados o terribles de nuestra existencia, nosotros podamos entregarnos en las manos de Dios, en las manos del Padre. Algunos en esta congregación, hermanos, hermanas, han sufrido no solamente una, sino dos dolores muy fuertes y continuos. Algunos han experimentado la separación y la tristeza y el dolor de personas amadas. Algunos después de un tiempo de padecer, algunos después de un tiempo de ver cómo va disminuyendo la salud y cómo está anunciándose que la muerte va a llegar. Pero otros, intempestivamente, inesperadamente, y ese dolor es todavía mucho mayor. Y a veces, haciendo un esfuerzo, reuniendo nuestra fe, que queda a veces quebrada en pedazos, nuestra seguridad, nuestra confianza, reuniendo esos trozos, nos entregamos en las manos de Dios y le decimos: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Aunque el dolor es lo más presente, aunque la victoria esté lejana, aunque a veces no podamos ver más allá de nuestro día, reunimos nuestra fuerza y en un último suspiro le decimos al Señor: Señor, en tus manos estamos. En tus manos encomendamos nuestro espíritu. Y para que todos lo oigan, el Señor Jesús no lo dice en secreto. El Señor Jesús no lo dice en voz baja. No le dice a los más cercanos que están allí al pie de la cruz o más retirados. No solamente lo escucha a los soldados que están allí haciendo guardia para que nadie se acerque más de lo debido. No solamente se lo dice a María, su madre, que está allí cercana. No solamente se lo dice a las personas que están contemplando el espectáculo de la crucifixión. No solamente a ellos. Lo grita para que todos, incluso los que están más alejados, puedan escucharlo. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y desgarradoramente el Señor muere.
en una tarde como esta. Ojalá podamos escuchar las palabras del Señor. Ojalá en los momentos terribles que enfrentemos en nuestras vidas, más adelante, podamos seguir escuchando el grito del Señor Jesús. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y nos entreguemos confiadamente a su misericordia, a su amor, y veamos lo que Él puede hacer, como lo hizo con su propio Hijo. Así que vamos a entregarnos confiadamente en las manos del Señor. Vamos a entregarnos confiadamente a nuestro Dios. Porque el Señor Jesucristo no escatimó su vida, como nos dice el apóstol Pablo, sino que se entregó por nosotros a una muerte de cruz, porque nos amó.